¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Retornamos. Esta tragedia se llevó mucha gente. No es que habían víctimas más importantes que otras. No es que una muerte duela más que la otra, sino que había gente que trascendieron más. Y por la capacidad económica, evidentemente, más notoriedad. Por ejemplo, Ruby Pérez, el artista. Y yo lo decía ayer, Ruby Pérez es un ídolo en Sudamérica. Venezuela, Colombia. Ruby Pérez, para los venezolanos y colombianos, es uno de los más influyentes. Inclusive más influyente que Fernando Villalona. Por encima de Ruby Pérez, solo Pocho y familia. Solo Pocho y familia en Sudamérica. Colombia, Venezuela principalmente. Ayer el presidente Nicolás Maduro pues envió un mensaje de solidaridad con el pueblo dominicano, diciéndonos que él está ahí lamentando la pérdida de Ruby Pérez. Y fíjense que lo hace Nicolás Maduro, con quien políticamente el país hemos chocado. Inclusive las relaciones de ambos países se rompieron. Y el Estado dominicano, el gobierno dominicano, Luis Abinader, ha tenido una política contraria y de persecución con Nicolás Maduro. Pero ante esta tragedia, todas esas diferencias se echan a un lado. Y Nicolás Maduro envió un mensaje de apoyo, de solidaridad a este pueblo dominicano. Pero no solo Nicolás Maduro, Vladimir Putin, quien está en medio de una guerra allá en Rusia, muy lejano de nosotros, le envió un mensaje al presidente de la República, Luis Abinader, y al pueblo dominicano. Pero no solo Putin, el Congreso allá en Rusia también envió un mensaje al Congreso dominicano, principalmente al presidente del Senado, para estar al lado de este pueblo. Y el mundo, esta tragedia ha sido difundida por el mundo. Las grandes cadenas de información, desde la BBC hasta RT, El País, Fox, todas las grandes cadenas, pues le han dado seguimiento a esta tragedia que enlutece al pueblo dominicano. Evidentemente hay gente que en medio de esta situación pues quiere meter su cuchara. Hay gente que no tiene empatía. Hay gente que no entiende el dolor, que no puede hacer empatía con los dominicanos. Por ejemplo, yo he visto desde ayer gente hablando de que tienen que haber consecuencias. Y es verdad, tienen que haber consecuencias. Y se le debe explicar al país qué ocurrió ahí, qué provocó esta tragedia. Pero hay gente que quiere enfilar inmediatamente contra el empresario Antonio Espaillat, porque era el dueño del Jet Set, y contra la familia Jet Set. Y yo les diré algo. Yo he compartido con Antonio Espaillat. Conozco la calidad humana de Antonio Espaillat. Hay que conocerlo. Hay que hablar con él. Hay que sentarse en una mesa con Antonio Espaillat para usted poder darse cuenta de la calidad humana de Antonio Espaillat. Antonio Espaillat no es el tradicional empresario glotón de aquí o de cualquier parte del mundo. Ese no es Antonio Espaillat. No es el típico empresario sin alma, sin empatía, glotón. Ese no es Antonio Espaillat. ¿Y ustedes creen que Antonio Espaillat, sabienda de que eso tenía, como han querido decir, vicios de construcción y todas esas cosas,
¿Ustedes creen que Antonio Espaillat iba a tener ahí trabajando a su hermana? ¿Ustedes creen que Antonio Espaillat iba a tener ahí trabajando a su cuñado? La hija de Antonio Espaillat, su tesoro, Sofía, y que me perdone don Antonio porque es que la conozco, Sofía no sale de ahí. Su hija, que es el tesoro de Antonio Espaillat. Su esposa, doña Montserrat, no sale de ahí. El propio Antonio Espaillat todos los lunes estaba ahí. Yo conocí Yesé. Yo fui por primera vez a esa discoteca porque me invitó Antonio Espaillat. Porque está ahí siempre. Antonio Espaillat no sale de Yesé o de Jalao, su restaurante. Siempre está ahí. Pero hay que conocerlo para usted saber. Eso no es verdad que Antonio Espaillat iba a tener conocimiento de cualquier una supuesta filtración. No. Eso no es verdad. Que Antonio Espaillat se iba a hacer de la vista gorda por 3 cheles. Dije porque se iba a ahorrar 3 pesos. No. Ese no es Antonio Espaillat. Además, los que perdieron la vida ahí son gente clientes fijos de Antonio Espaillat prácticamente. ¿Ustedes saben por qué Charlie Mariotti no está dentro de las víctimas ahí? Porque le dio un pequeño malestar y se quedó en su casa. Charlie Mariotti es fijo los lunes. Mi amigo Charlie Mariotti es fijo los lunes en Yesé. ¿Y dónde se sienta? En la mesa junto a Antonio Espaillat. Fijos los lunes. Y yo he estado ahí. Entonces, venir a querer pintar a Antonio Espaillat como ese empresario glotón, ese monstruo, no es. Y más en este momento. Llegará el momento de que salgan ese tipo de gente a decir cosas. Inclusive llegará el momento de que familiares van a hacer demandas. Y yo creo que esas demandas inclusive son legítimas. Las demandas que puedan hacer los familiares. Y va a tener Antonio Espaillat y su equipo de abogados que ir a los tribunales. Pero esto es legítimo. Ahora, en este momento, en esta circunstancia, querer pintar a Antonio Espaillat como un monstruo. Oye, pero eso es que el que no conoce a Antonio Espaillat, el que nunca ha conversado con él, el que no sabe de la condición humana, de la calidad humana de Antonio Espaillat, el que no sabe cómo trata Antonio Espaillat a su familia, a su hija Sofía, a su esposa Montserrat, a los colaboradores, no conocen de Antonio Espaillat. Y como no lo conocen, con un micrófono, una cámara, un celular, y empiezan a hablar ahí, a desprender todo el odio que les salga. Porque es una cultura del odio que tenemos en este país, increíble. Y esa cultura de odio, entonces lo unen con la politiquería. Y eso es un arma mortal que nos está haciendo tanto daño a los dominicanos. Adelvis, ahora tú quieres defender. No, yo no estoy defendiendo a Antonio Espaillat. Yo le estoy diciendo a ustedes que no es verdad que Antonio Espaillat sabía que ahí había cualquier inconveniente y que Antonio Espaillat se hizo de la vista gorda. No, Antonio Espaillat no salía de ahí. Eso fue una tragedia. ¿Algo provocó eso? Sí, algo lo provocó, pero es una tragedia que iba a pasar. Y que nadie lo iba a ver venir. Nadie lo vio venir. Lamentablemente, esa tragedia nadie lo vio venir. Y aunque mañana los familiares emprendan acciones, dejen a los familiares que emprendan esas acciones. Hoy no es el momento. Ayer no era el momento. Mañana,
cuando hablo de mañana jueves, no será el momento. Es el momento de acompañar a los dominicanos, de llorar a nuestros muertos, de darle un abrazo a esos familiares, a esos amigos, de orientar, de unirnos como nación. De eso es que es momento. Para lo otro habrá tiempo. Yo quiero que ustedes vean el mensaje y escuchen a Antonio Espaillat. Y ese tono de voz que tenía Antonio Espaillat no es el tono de voz fingido o porque ese es Antonio. Ese es Antonio, así habla. Pero la tristeza que Antonio refleja ahí no es la normal. Antonio es un hombre alegre, un rostro, una sonrisa siempre. Ahí, quienes conocen a Antonio, saben de lo que hablo. La tristeza se le ve, la angustia, como estamos todos los dominicanos. Todos estamos así. Aunque no tengamos allá una víctima, un familiar, un amigo, estamos así todos. Gente, dominicanos que inclusive no están aquí. Nuestra diáspora, esa está más golpeada que los de aquí. Yo tengo familiares, amigos que viven en los Estados Unidos, que me han llamado llorando, golpeados, que quieren coger un vuelo y arrancar para acá. Yo le he dicho, pero es que tú no tienes a nadie ahí. No, quieren coger un vuelo y arrancar para acá. Así es que están los dominicanos y gente aprovechándose. Vamos a escuchar a Antonio Espaillat y luego nos vamos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Hoy queremos dirigirnos sobre todo a las familias afectadas por la tragedia ocurrida anoche en Jet Set. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes, que compartimos su angustia. Desde el primer momento hemos estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades. Seguimos en comunicación constante con el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con equipos de emergencias voluntarios, personal de más de 22 instituciones. Como familia Jet Set, los acompañamos. A ustedes, madres, padres, hermanos, hijos y seres queridos de los afectados, cuentan con nosotros. Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor y acompañarlos. Queremos agradecer sinceramente al presidente de la República, Luis Abinader. Su presencia en el lugar de los hechos fue un gesto claro de solidaridad. Agradecemos también el trabajo incansable de los equipos de emergencia y el respeto con que los medios y la ciudadanía han estado manejando esta situación tan delicada. Hoy más que nunca somos una familia. Gracias. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.